Yo daba bulla, por favor. Yo soy otra vez. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Marista, asesora académica de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Manejo de Tejidos y Órganos en Cirugía Veterinaria. La ponencia de esta noche estará a cargo de la doctora Ángela Parra. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la doctora al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Ángela, le doy pase a su ponencia. Gracias, Rita. Quedé súper bien con esa gente. Yo creo que abandonaron fauna. Igual de inflamado en el gato no me tiempo. Buenas noches a todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora, se la ve y muy bien, se la escucha muy bien. Ok. Entonces, para que por favor me vuelvas anfitriona para compartir la clase. Ok. Entonces ya les comparto la pantalla. El chorro también es basura.
Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Entonces, como lo dijo mi compañera, entonces la clase de hoy es sobre manejo de tejidos y órganos en cirugía veterinaria. Recordarles antes de iniciar la clase, por favor me apagan los micrófonos y las cámaras y ya pues a lo último les estaré respondiendo las dudas o inquietudes que tengan respecto a la clase. Entonces, en primera instancia, pues respecto al temario, les voy a explicar primero unos conceptos básicos de antisepsia en la parte de cirugía, ¿sí? Antes de nosotros ingresar cualquier paciente al quirófano, en conjunto con sus determinaciones y las recomendaciones que debemos tener en cuenta en conjunto con el personal quirúrgico, la preparación del paciente y los cuidados que debemos tener antes de nosotros ingresar pues por la parte quirúrgica. Y ya pues después de esta breve explicación de la parte de antisepsia y en conjunto con lo del quirófano, les doy respecto a algunos sistemas, específicamente del sistema digestivo, abdominal, urinario y por último, respiratorio. ¿Cuáles serían pues las indicaciones que debemos tener respecto a estas cirugías? No les puedo explicar todos porque me va a avanzar mucho, me va a alargar mucho respecto a la clase, sino en ciertas cirugías, como las más comunes que de pronto podemos realizar, y dependiendo de estas, cómo debemos actuar referente a este tipo de patologías o urgencias que de pronto nos puedan llegar. Entonces, para iniciar, unos principios sobre la parte de la antisepsia, la parte de cirugía. Porfa, me apagan los micrófonos. Ok, entonces, unos principios tanto de antisepsia en la parte quirúrgica. Entonces, en esta porción que tenemos, es importante tener en cuenta que pues las bacterias van a contaminar las heridas en la parte quirúrgica y suelen proceder de la flora endógena del paciente. El personal del quirófano y el entorno, en conjunto con el paciente, nosotros y aparte el exterior, pues hay bacterias que contaminan. Normalmente en los quirófanos nosotros debemos implementar un, se me fue la palabra, aire acondicionado, ¿sí? Con el fin de mantener una temperatura un poco más fría para que de pronto las bacterias no nos vayan a proliferar en el momento de nosotros ingresar a la parte del quirófano. Y en conjunto, pues mantener también una temperatura corporal junto con el equipo que nosotros pues vayamos a ingresar con el fin de que la parte de sudación de nosotros pues no también afecte pues estas bacterias que son propiamente dichas de tanto en la parte del paciente como de nosotros mismos. Entonces, la idea pues es eliminar o disminuir un poco la contaminación que puede llegar a generar de pronto estas bacterias una vez nosotros ingresamos a cualquier tipo de cavidad o cualquier herida que el paciente pues pueda llegar a presentar. Entonces, hay un tipo de reglas y unas técnicas asépticas en cierta medida con unas pautas para eliminar pues de referente la parte o sufrir de pronto infección o enfermedades en el paciente. Entonces, tenemos 4 tips que les quiero compartir. Uno, que es la preparación adecuada de las instalaciones en conjunto con el entorno. Espérenme porque hay alguien que tiene el micrófono encendido y pues así es complicado continuar la clase. Diana Matías, porfa, me apagas la cámara, la tienes encendida. José Mojica también tiene la cámara encendida, por favor. Ok. Entonces, estos 4 tips en conjunto de la preparación adecuada de las instalaciones del entorno, el campo operatorio, el personal quirúrgico y el material quirúrgico. Entonces, a medida que vayamos avanzando, les voy explicando estos 4 tips y cuáles pues serían las indicaciones como tal.
En conjunto, pues los microorganismos suelen ser exógenos, es decir, que proceden pues del aire, como les había dicho, y del material quirúrgico y del personal que está en conjunto con la parte del cirujano con el paciente. Y endógenos quiere decir que son propios del organismo, tanto del paciente como de nosotros. Entonces, por eso es importante mantener una temperatura adecuada dentro del quirófano. Normalmente tiene que estar junto con el aire acondicionado a una temperatura fría. Me refiero de pronto a 16 o a 15 grados centígrados, por lo menos, para que de pronto estas bacterias no lleguen a proliferar. Nosotros no del todo vamos a eliminar todas las bacterias, pero lo ideal es pues como una prevención como tal. Entonces, en primera instancia, la preparación adecuada de las instalaciones del entorno, pues, ¿qué quiere decir esto? Entonces, normalmente, pues lo ideal es limpiar y desinfectar de manera correcta la forma de la rutina. Entonces, el término limpieza se refiere a eliminación de manchas, es decir, residuos de sangre, de suero, de orina, de pus que hayan quedado de la cirugía anterior o de esa cirugía en el momento. Y el término de desinfección se refiere pues a tratamiento de las superficies del material de equipo y productos químicos, es decir, pues de pronto el número de bacterias que llegado el caso, pues tengamos en el momento. Entonces, normalmente la idea después de que el paciente esté dentro de cirugía, eliminar de pronto este tipo de bacterias que el paciente pues puede llegar a producir por sangre o por orina o por defecaciones, o después de que el paciente salga de cirugía, pues proliferar, pues disminuir la proliferación de este tipo de órganos. Entonces, de microorganismos. Entonces, acá les dejo una tabla en la cual pues nos dice que después de la última de intervención quirúrgica del día, pues debemos desinfectar los cubos y pedales, de pronto llegado el caso de la mesa como tal de cirugía que tienen, entonces eliminarlos, disminuir la parte de estos residuos tanto en paredes, en superficies, en mostradores, si es necesario, pues limpiar todo este tipo de superficies inanimadas o este también tipo fómites que significan objetos inanimados. Limpiar y cuidar necesariamente los elementos individuales, es decir, pues de los equipos especialmente de anestesia y la parte de la lámpara quirúrgica. Normalmente pues estas son las más usadas y más que todo respecto a máquinas de anestesia que son ventilatorias. Entonces, normalmente pues ellos tienen unos tubos de oxígeno que normalmente, si ustedes se dan cuenta, pues el paciente durante una hora o media hora pues va a utilizar más este tipo de implementos y son los que más de pronto hay más microorganismos en conjunto como, entonces lo ideal pues es después de terminar la jornada completa de cada paciente, esterilizar esas mangueras de oxígeno de la parte de anestesia, en conjunto con la parte de los bombillos, ya que pues ellos generan calor y pues si no tenemos de pronto lo que yo les decía de un aire acondicionado, van a proliferar aún más ahí la parte de las bacterias. Refregar superficies, lo mismo pues que les había comentado de las paredes que se refiere a la parte de limpieza. Y pues llegado el caso, pues limpiar muy bien el piso en conjunto pues con la aspiradora si es necesario, con el fin de reducir pues esta contaminación de microorganismos. Hay unos principios en los cuales debemos tener en cuenta o en conjunto pues con una regla y un motivo de por qué se tiene que realizar esto para pues disminuir la parte de contaminación durante la cirugía o por qué sería importante. Entonces, en primera instancia hablamos de los miembros deben permanecer dentro del área estéril. Normalmente, pues más adelante, cada clínica pues debe tener sus áreas específicas, una área donde solamente se haga cirugía, otra parte donde solo se haga consulta y otra parte pues donde se haga de pronto la parte del mostrador. No todo debe estar en uno solo porque pues hay que cumplir la parte de esterilización. ¿Por qué? Porque si no pues vamos a tener una contaminación cruzada, lo que quiere decir es que todas estas áreas pues se pueden contaminar. Normalmente pues en la área de cirugía
siempre es necesario, igual ya ahorita les explico qué implementos necesitaríamos, hablar lo menos posible, pero siempre y cuando pues cubrirnos con tapabocas, y es un implemento importante en esta parte. ¿Por qué? Pues nos pueden caer gotas de saliva a la hora de hablar. En conjunto, pues ustedes saben que nuestras bocas tienen microorganismos, y si tenemos la herida abierta y hablamos, pues estas bacterias de nuestra boca pues pueden ingresar en la parte de la herida y pues la puede contaminar. La idea pues es no moverse lo menos posible para contrarrestar pues la parte de bacterias. Normalmente pues hay corrientes de aire o turbulencias que pueden causar también contaminación cruzadas dentro del sitio, así pues no estén o estén divididos estas áreas. Normalmente siempre se tienen que utilizar campos estériles, lo que quiere decir ya sean nuevos o que se puedan lavar, y estos pasen por un proceso de eliminación, ya sea por la UV o un autoclave a unas temperaturas adecuadas para eliminar la contaminación. Ya pues que esto puede ser vehículo al momento de y algunos que de pronto se lavan o se reutilizan generan hilos o de pronto motas, que estos pueden ingresarse en la parte de la herida del paciente al momento de la cirugía. Antes de nosotros ingresar a cualquier cirugía, pues es importante el lavado como tal de las manos, las cuales pues vamos a utilizar al momento de realizar la cirugía, y normalmente pues deben ser guantes estériles, y lo mismo con lo que nos secamos las manos después de hacer el lavado. Por otro lado, para pues no extenderme en este cuadro que está un poco largo, pero es importante que lo tengamos en cuenta, una vez pues hacemos el lavado, la idea pues es nosotros generar un campo de mesa y una altura adecuada en la cual el paciente y el cirujano se sientan cómodos para realizar el procedimiento, en conjunto con la vestidura del cirujano, que puede ser pues algo estéril para disminuir como tal la contaminación. Normalmente nosotros y los pacientes tenemos unas bacterias propias que, por así decirlo, pues las bacterias no van a contrarrestarse de manera absoluta. Entonces tenemos que es residente en la microflora, tanto de la piel, más que todo en caninos, los Staphylococcus y el Aerus, Escherichia coli y el Streptococcus, en conjunto con el Enterobacter y el Clostridium, son como las bacterias más que más se ven en la parte de los pacientes de cirugía. Nosotros también las tenemos, pero en menor rango, pero más que todo en las especies caninas, ya que ellas pues están en contacto aún más con el exterior, con otros pacientes, en conjunto con el entorno. Entonces ellos pues las tienen normalmente, y llegado al caso pues estas bacterias de pronto tienen una temperatura en la cual se pueden proliferar y aumentar y volverse, en vez de la microflora normal, se convierten en patógenas, puede ser un riesgo. Entonces, acá les tengo tres conceptos que los debemos tener en cuenta, en el cual pues la antisepsia es la prevención de sepsis, evitando o impidiendo el crecimiento de estos microorganismos residentes y transitorios, normalmente en la cirugía. Un antiséptico pues es un producto con actividad antimicrobiana, en el cual pues es importante utilizarlo antes de. En conjunto pues un producto antiséptico, que es una sustancia que nos puede producir una antisepsia, ya sea en la superficie o en la piel del paciente. El personal quirúrgico normalmente, pues, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Entonces, como les dije anteriormente, pues el lavado de manos de manera correcta. No normalmente, pues como nosotros nos lavamos nuestro día a diario, nuestras manos, sino debe tener pues unos pasos a seguir para eliminar todo el tipo de carga bacteriana que nosotros pues hayamos instaurado en nuestras manos. Entonces, en primera instancia, hay un equipo, más que todo de jabón líquido, que es con un pedal, ¿sí?
Entonces, al momento no de que pues después de nosotros lavarnos las manos, toquemos el grifo para abrir y cerrar la llave. Normalmente pues en cirugía hay un pedal que nos va a suministrar ya sea el jabón o ya sea para abrir y cerrar la llave del agua. Entonces, como se ve en la primera imagen, entonces aplicamos el jabón en conjunto con las palmas de nuestras manos. Las manos van a ir en forma de V, específicamente en la parte de las uñas. Se hace un lavado circular. De allí se prosigue a hacernos un lavado dentro de las uñas y por la parte interdigital de nuestros dedos. En conjunto ya con las palmas abiertas, hacemos un zigzagueo y de forma también circular en todas las manos. Se lavan estas manos, se vuelve a aplicar jabón y vamos a hacer un lavado entre la parte del antebrazo de manera circular. Después de nos retiramos todo el tipo de jabón y ingresamos de esta manera a cirugía. Algo que se me escapó decirles antes del lavado, es importante que el personal de cirugía, antes pues de lavarse las manos, ya tenga puesto la cofia, el tapabocas y las polainas. Las polainas son las que nos van a cubrir la parte de los zapatos y van a contrarrestar tipo de bacterias. Entonces, una vez pues las personas ya tengan cubierta la parte del cabello y la parte de la boca, se hace el lavado de manos y se ingresa de esta manera al quirófano con las manos elevadas, en la cual pues va a haber un asistente que nos va a ayudar pues a abrir nuestra bata quirúrgica previamente estéril. Se hace la imposición de y luego se hace la imposición de los guantes estériles y pues de esta manera pues tenemos la parte de los cirujanos o el asistente, una vez pues ya vestidos y listos pues para poder ingresar el paciente a quirófano o a ingresar al procedimiento. Normalmente pues el material quirúrgico que les había comentado debe estar esterilizado con anterioridad. Normalmente para que reduzcamos casi un 100% las bacterias se utiliza pues un autoclave. Entonces esta autoclave nos ayuda a contrarrestar en forma de vapor y de calor a una alta temperatura todo el material de cirugía, el material quirúrgico. Normalmente lo otro adicional en la parte de cirugía pues va a ser el mango de bisturí y las hojillas de bisturí previamente estériles, en las cuales dependiendo del mango de bisturí, pues nos podemos guiar qué número de pronto le quede a ese mango para poder ingresar. De esta manera debe quedar el asistente que le vaya a instrumentar al cirujano. Entonces, normalmente debe forrarse la mesa con un campo no estéril y luego, al abrir este campo no estéril, por dentro debe estar el campo ya estéril y acomodar la parte del instrumental. Acá pues les dejo una imagen opcional, ¿sí? Eso es un instrumental básico, pero pues ahí de pronto más. Normalmente encima de ese campo azul que se ve en la mesa, se debe poner toda la parte estéril, ya sean hojillas, si de pronto esa bandeja pues anteriormente está estéril, se puede poner ahí para pues no tener una contaminación cruzada. Y pues lo otro que debemos tener es el tubo endotraqueal, pues para intubar el paciente. Este pues debe estar estéril obviamente. Y pues para hacer una anestesia inhalada, llegado el caso pues de que se requiera. Normalmente pues contamos con una esterilización y una desinfección. Entonces la desinfección pues es implicando el uso de productos líquidos. En este caso pues les tengo pues unos ejemplos. Tenemos el fenol, algunos derivados pues de algunos alcoholes, unos alurados, compuestos de pronto por amonio cuaternario, que pues este amonio cuaternario pues es un poco el más fuerte de casi todos, porque este nos va a ayudar a eliminar de pronto residuos de enfermedades virales, específicamente de pronto el parvo, el moquillo, que son enfermedades que de pronto se contaminan mucho y ellas no resisten resisten a temperaturas altas y quedan latentes o en objetos inanimados, a veces hasta por años. Entonces, la que nos va a ayudar a contrarrestar puede ser el amonio cuaternario, en este caso. Por otro lado, tenemos unos iones de metales pesados, como el óxido del etileno,
también pues nos sirve para desinfectar la parte de superficies y pues un número de microorganismos en esta manera para matar. También podemos incluir la parte de las esporas que nos pueden ayudar a desinfectar esta parte de nuestras paredes, pisos o suelos. Ya si hablamos un poco más de la parte de los pacientes, pues debemos hacer una antisepsia. Yo ahorita les explico pues la preparación que debemos tener en cuenta del paciente, que pues nos ayuda a contrarrestar este tipo de microorganismos, como anteriormente pues les mencioné, que era el Streptococcus, la Escherichia, el Enterobacter pylori, o de pronto el Clostridium, que son o los Streptococcus, que son los microorganismos propios de los pacientes en la piel y que se pueden volver patógenos si no tenemos un control de este antiséptico o un control en la parte del ambiente, en la temperatura. Entonces tenemos la povidona ayudada. Esta como tal pues va a generar una penetración en la piel y una oxidación en la parte de las moléculas intracelulares. Entonces el yodo como tal es una solución sulficante y es un agente estabilizador que libera pues yodo libre. Entonces, la actividad pues nos va a cubrir amplio rango de la parte bacteriana y entre algunas esporas, específicamente pues como los clostridios, y su actividad disminuye mucho la presencia del material orgánico como pus o exudados. Normalmente pues ella viene povidona al 10%, si es el 10% pues nos va a ayudar a contrarrestar específicamente este tipo de bacterias, ya sea bacilos o esporas. El alcohol es de desnaturalización rápida con proteínas de pared celular bacteriana y biomoleculares, específicamente pues del ADN y el ARN. Entonces tiene un amplio rango de la parte bacteriana y de muchos hongos y de virus. Normalmente pues el alcohol se tiene que usar un porcentaje del 70%. La clorexidina altera como tal la membrana de la célula y la precipitación del contenido celular. Tiene un amplio rango de bacterias, más eficaz contra las bacterias gram positivas que contra las gram negativas. Actividad mínima contra de pronto bacillus o mycobacterium en conjunto con la parte de hongos y normalmente se tiene que usar en un porcentaje del 4%. Y soluciones a base de alcohol, que de pronto es una combinación con mecanismos de acción rápida que se enumeran pues mucho más, y su actividad de amplio espectro es debido a la combinación de estos, y esto sí como tal, si es combinada a soluciones de varios alcoholes, nos puede llegar a cubrir gran bacterias negativas y positivas. Entonces, ahí, ¿cuál sería la combinación? La combinación con clorexidina al 2%, el alcohol al 70% o el etanol al 83%, más la povidona ayudada. Entonces, los anteriores se pueden combinar, ¿sí? Pero hay una inactivación si se usa de pronto el yodo con la clorexidina. Nos puede llegar a contrarrestar un efecto negativo porque estos ambos, si se suministran o se mezclan, pues no van a tener el mismo efecto. Pero en cambio, si se combina de pronto con lo otro, sí nos puede ayudar a contrarrestar la gran cantidad de bacterias. Normalmente, pues los medios que nosotros, el equipamiento personal, entonces como yo les dije, lo ideal es que haya una división, ya sea pues en la parte de cirugía, en la cual pues debe tener un área de anestesia y de premedicación quirúrgica, en el cual pues ya luego el paciente se lleva a la parte del quirófano en conjunto, pues después de pues hospitalización en conjunto con cuidados intensivos, y por otro lado pues la parte de consulta, radiografías o laboratorio. Normalmente nosotros debemos tener ciertos equipos de personal para cualquier cirugía. Entonces, primero tenemos la función del cirujano, que es intervenir cualquier procedimiento quirúrgico, los asistentes del quirófano que les van a ayudar, uno, pues a ser instrumentador, o dos, de pronto el que de pronto se le quedó algo afuera, de pronto una jeringa o algo que tenga que salir, pero que él pues no esté estéril completamente y pueda salir de esa área y volver a ingresar.
Y el 3 sería pues la parte del anestesiólogo, que es el que nos va a ayudar a monitorear de manera correcta el estado fisiológico del paciente durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, una vez teniendo en cuenta la parte de esterilización, desinfección, antisepsia, y qué implementos debemos realizar nosotros o adquirir antes de cualquier paciente, viene pues la preparación del paciente. Ya una vez pues haciéndole una buena consulta, una buena anamnesis en conjunto con sus exámenes bioquímicos y sus ayudas diagnósticas, y sí o sí pues necesitamos que el paciente ingrese a cirugía. Entonces, en el área que nosotros vayamos a incidir, siempre debemos tener una tricotomía amplia y suficiente, en el cual se puede hacer con una máquina o se puede hacer con una hojilla de bisturí, eliminando todo tipo y cantidad de pelo que tenga el paciente. Una vez hacemos la tricotomía amplia y suficiente, vamos a pasar a la zona de la asepsia del paciente, en el cual pues usamos las soluciones que anteriormente les mencioné, ya puede ser la povidona yodada, el alcohol o la clorexidina, o la combinación de estas. Se realiza pues la antisepsia del lugar para eliminar y contrarrestar este tipo de microorganismos y bacterias y que no nos ingresen dentro del paciente al momento pues de nosotros abrir estas cavidades. Y lo otro pues es que después de que el paciente pues ya tenga estos dos pasos, se pone el campo estéril para que nos vaya a cubrir de esta manera el pelo que haya contrarrestado aparte y que solamente se exponga la parte que nosotros realizamos la tricotomía y la antisepsia. Y por ende, pues para que este campo se mantenga firme, es necesario que el paciente tenga pinzas de campo para sujetar de manera correcta el área donde va a incidir y que esa área pues no se mueva y pues para el cirujano sea pues algo mejor a la hora de la parte de la cirugía, como se ve pues en la imagen. Entonces ya pues teniendo pues como les dije una breve explicación de este tipo de conceptos, pues vamos a pasar ya a la parte quirúrgica. Entonces, como les dije, les voy a mencionar 4 sistemas, no del todos, y de ellos pues les voy a mencionar un tipo de cirugía en la cual pues debemos tener ciertos cuidados, no todos, para pues no alargarnos mucho. Entonces empezamos con la cirugía como tal de la cavidad abdominal. Normalmente pues cuando ingresamos a la cavidad abdominal, referente de cualquier cirugía, se llama celiotomía, que es una incisión quirúrgica en la cavidad abdominal, que ese sería el término médico. Entonces, el término laparotomía a menudo se utiliza como símbolo, aunque esta técnica se refiere a una incisión en la parte del flanco y la aparición aguda de síntomas clínicos en la cavidad abdominal. Entonces, normalmente los pacientes de pronto llegan a consulta por una distensión abdominal, por dolor o por vómitos, o que el paciente pues esté decaído. Entonces ya pues ahí se conoce como de pronto un abdomen agudo y normalmente para nosotros ingresar a un paciente para la cavidad abdominal, normalmente pues los diagnósticos presuntivos pueden ser pues por una biopsia de algún órgano que sospechemos que dentro de la cavidad abdominal pues el paciente tenga algún tipo de masa y que queramos ser biopsiada. Entonces necesitamos pues incidir en la cavidad abdominal para pues realizar este procedimiento. Otros procedimientos que se pueden realizar es pues dilatación volvulogástrica o perforación del colon o una hemorragia intensa, que son de pronto las patologías en la cavidad abdominal que podemos ingresar, o una laparotomía porque sospechemos de una masa. Entonces de la masa podemos pasar a pues a coger una biopsia de ese órgano que estamos sospechando, que normalmente pues nuestras ayudas diagnósticas puede ser una ecografía y una radiografía para nosotros guiarnos como médicos y saber pues cómo actuar o por qué voy a ingresar a este paciente a cirugía. Entonces, normalmente, pues, ¿qué vamos a incidir si nosotros decidimos ingresar a este paciente en la cavidad abdominal? Normalmente, pues, nos vamos a guiar en la línea alba, media ventral, en la línea media ventral, en la cual, pues, ahí, en conjunto, pues, ya teniendo todo el equipo listo, con el bisturí junto con el mango,
hacemos un corte primeramente en tejido subcutáneo que nos va a generar pues o nos va a quedar expuesta la fascia externa del músculo recto abdominal. Una vez incidimos tejido subcutáneo, músculo recto abdominal, buscamos la línea alba, que esta pues como la línea dice es una línea blanca en la cual pues podemos incidir. ¿Por qué buscamos la línea alba? Porque es de mejor cicatrización al momento pues ya de nosotros suturar una vez terminada la cirugía. Porque si nosotros pues no ingresamos por la línea alba, tenemos que romper el músculo. En algunas ocasiones pues lo hacemos a favor de las fibras musculares para que pueda de pronto suturarse más rápido, pero normalmente por la línea alba pues es lo ideal, es la forma central de guiarnos, que estamos en la parte central del paciente y que el paciente va a tener una buena recuperación al momento de la sutura. Llegado el caso de que ya pues ingresemos a la línea alba y necesitamos que la línea medial sea un poco más amplia, podemos con unas tijeras de tejido ampliar esta línea, ya sea caudal o cranealmente, dependiendo del órgano que queramos llegar a observar. Entonces, en este caso, pues, ¿cuáles serían los órganos expuestos? Ahí pues, dependiendo en sí la línea alba, el intestino grueso, intestino delgado, y hacia la parte un poco más superior, pues vamos a ver la parte del páncreas y del hígado, que son como los órganos que están expuestos de esa manera. Entonces, acá pues les tengo unas imágenes para que pronto ustedes se guíen un poco. Entonces, línea alba ventral es la parte que se marcan las líneas delimitadas, como se muestra en la primera imagen. Podemos incidir desde ahí, toda completa o una sola porción, dependiendo de la parte que querramos ver. Entonces, si nosotros pues incidimos ahí, pues no solamente pues va a estar el músculo recto abdominal, sino otros músculos que podemos llegar a observar. Entonces, acá les tengo otra imagen un poco más completa. Entonces, recordar pues que los músculos, aparte del músculo recto abdominal, pues este músculo van a tener una envoltura externa y una envoltura interna, que va a cubrir este músculo. Como tal se vería de forma blanca en la parte pues ya visual cuando ingresamos ya a parte interna. Entonces esta envoltura pues tiene este músculo recto, ya sea interna y externa, que lo va a cubrir. Por otro lado pues tenemos el músculo oblicuo interno abdominal, el músculo oblicuo externo abdominal. Por otro lado tenemos la fascia transversa y el peritoneo. Entonces, ahí pues por ende no solamente pues vamos a atravesar el músculo recto abdominal, sino estos otros músculos, ¿sí? Músculo recto interno, perdón, músculo oblicuo interno, músculo oblicuo externo, la fascia y el peritoneo. Entonces, acá pues hay otra imagen un poco la misma, pero un poco como más explicada. Entonces, siempre que vamos a incidir en la parte medial, pues vamos a tener que incidir estos músculos, pero siempre por la línea alba para no causar de pronto alteraciones en la cicatrización después de realizar pues nosotros pues la intervención, ¿sí? Entonces, estos son los tejidos y los músculos que nosotros incidimos una vez pues ingresamos a la cavidad abdominal. Normalmente en pequeños animales, ¿sí? Más que todo en caninos, pero pues también se ha visto en felinos, en la parte abdominal hay una patología que siempre pues hay, ¿sí? O en clínica por lo personal pues me llega mucho, que son las hernias a nivel abdominal. Entonces, estas hernias pueden ser de pronto abdominales, inguinales, en los flancos, ¿sí? ¿Por qué se pueden producir este tipo de hernias? De pronto, cuando los pacientes en conjunto con su cordón umbilical no tuvieron una buena antisepsia o quedó muy largo, o de pronto el paciente ha tenido muchas fuerzas, muchos saltos, entonces generan este tipo de hernias que se ven de esta manera, que se ven como si fuera pues una neoplasia en la parte abdominal del paciente. ¿Cómo yo puedo diferenciar clínicamente que es una hernia y de pronto no una masa? Entonces, normalmente la hernia
tienen unos anillos herniarios, que al momento de nosotros presionar esa hernia, vuelve a su sitio normal y la neoplasia que normalmente se ve en una imagen, al momento de introducirla, parece como si no tuvieran absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el anillo lo pasamos y volvimos a poner de pronto ese intestino que de pronto se salió en su posición normal. Entonces ya luego el paciente vuelve a hacer fuerza, vuelve a saltar, entonces esa hernia vuelve y visualmente pues se observa, ¿sí? Entonces de esa manera pues me doy cuenta de que el paciente pues tiene una hernia. ¿Por qué? Porque al momento de presionar el anillo herniario vuelve a la posición normal, entonces por ende pues necesita una cirugía. Entonces, lo ideal, pues como anteriormente les dije, la preparación del paciente, una buena tricotomía, la antisepsia, el campo estéril y qué vamos a realizar. Entonces, normalmente, pues en estas hernias abdominales se reduce el contenido. En algunos casos, cuando las hernias son de mayor tiempo, generan de pronto al momento de nosotros ingresar abdominalmente, ya tiene un tejido pues bastante necrótico o un color que pues normalmente no debe estar en el paciente. Necrótico, un color morado, negro o cianótico, o que ya al momento de pronto esas asas intestinales no se lubriquen y no se oxigenen, pues toman este color. Entonces es indispensable pues eliminar, amputar, por así decirlo, o extraer esta parte de tejido para que pues el paciente no presente a largo plazo una sepsis o una peritonitis por ese tipo de contenido, o que su motilidad y gástrica pues se vea afectada a largo plazo. Entonces se puede pues quitar estos bordes de estos tejidos necróticos, llegado el caso pues de que los tengan, y pues se van a cerrar las capas musculares con puntos simples o sueltos o continuos, dependiendo pues del tamaño y de lo que queramos realizar. Hay algunas hernias pues que son pequeñas, hay otras que son demasiado grandes y que con puntos simples o sueltos o continuos pues no logramos que de pronto esta hernia pues vuelva y prolifere a largo plazo. Porque puede pasar, se corrige la hernia, pero el paciente vuelve y llega a los 2 meses, otra vez tiene la parte de la hernia. Entonces, cuando vemos que de pronto el anillo herniario es bastante amplio, se puede poner una malla sintética, en este caso puede ser Marsolex o Proline, dependiendo pues de la que ustedes tengan. Entonces esta malla se coloca en ese anillo una vez posicionada la parte de la víscera que de pronto se visceró, por así decirlo, entonces, y se cierra con nudos para evitar que de pronto pues este vuelve y se prolifere. Entonces, normalmente, ahí incidimos los músculos que anteriormente pues les comenté, que cuáles serían, vuelvo y se los repito. Entonces tenemos allí el músculo abdominal recto, luego pues volvemos a incidir el músculo oblicuo interno abdominal, músculo oblicuo externo, la fascia y el peritoneo, ¿sí? Entonces ahí pues ya luego miramos o encontramos pues el anillo, en el cual pues se va a ver, pues esta es una imagen bastante explícita, en el cual pues el anillo herniario sería pues el circulito pequeño en donde se prolifera el dibujo de color azul. Entonces abrimos esa capa, entonces ahí vamos a ver que está la parte de los intestinos. Ahí puede ser que el intestino esté necrótico o esté bastante alterado. Entonces ahí pues es el momento de ustedes cortarlo y ponerlo de un color bonito, ¿sí? Porfa, los micrófonos. Luego con una Kelly curva ingresamos esas heces intestinales al lugar donde deberían estar, y luego pues vamos a hacer un corte, llegado el caso pues de que este lo requiera, o introducimos de manera completa este tipo de hernia y hacemos una sutura. Normalmente pues como lo dije anteriormente, puede ser una sutura en X
o puntos simples o puntos continuos dependiendo del tamaño. Entonces, si es algo pequeño, le recomiendo pues hacer puntos continuos. Si es muy grande, pues puntos discontinuos o sueltos o en X, llegado al caso. O si no se puede, pues poner la malla. Entonces, ahí pues ya se puede cerrar. Luego se suturan los músculos y luego piel. Normalmente las suturas cervicril que se pueden manejar en este tipo de patologías pueden ser 2-0, que es y con vicril absorbible, y pues ya en piel ya sería pues un nylon o un material no absorbible por último. Pasamos luego al sistema digestivo. Normalmente en el sistema digestivo está la gastrotomía. ¿Qué significa la gastrotomía? Es una incisión a través de la pared del estómago hacia el interior y su luz. Gastrectomía parcial es la recepción de una parte del estómago que se necesita extraer. Gastropexia es como tal, pertenece como tal que se une el estómago a la pared corporal del paciente. Y la eliminación del píloro, pilorectomía, y la unión del estómago con el duodeno, gastroduodenestomía. La unión del yeyuno con el estómago, gastroyeyunostomía. Entonces, estos son términos fijos que debemos tenerlos en cuenta si hablamos del aparato digestivo o al momento de nosotros incidir quirúrgicamente por alguna patología que requiera el paciente. La cirugía gástrica normalmente pues se realiza por extracción de cuerpos extraños, ya sea de cualquier tipo, pelotas, ganchos, palos, lo que el paciente pues haya consumido, o en gatos pues las bolas de pelo, que es lo más común. O corrección de pronto una dilatación vulvogástrica, como anteriormente pues les había mencionado. Y las indicaciones de pronto menos frecuentes pueden ser por úlceras o erosiones, neoplasias o obstrucciones benignas en el tracto de la salida, que hayan patologías gástricas que pueden generar pues vómitos o simplemente que el paciente genere anorexia. Normalmente estas úlceras o erupciones, si se dejan avanzar mucho, esto empieza siempre con una gastritis. Si se deja avanzar, luego se convierte en una úlcera, generando que hayan neoplasias que pueden ser malignas y que pueden, o benignas, y que pues nos puede avanzar toda la musculatura y que pues necesitamos hacer una laparotomía, por ende, para de pronto coger una biopsia de esa parte del estómago y pues poder de pronto seguir de pronto con nuestros diagnósticos diferenciales o presuntivos en el momento que nos llegue el paciente. Entonces, normalmente, pues, como les dije, pues para hacer una incisión en la parte del estómago, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, ahí vamos a ingresar siempre de manera abdominal, vamos a ingresar los mismos tejidos que anteriormente les dije, que es por la línea ventral, ¿cierto? Entonces, en estómago, normalmente ellos tienen un jugo gástrico y un pH diferente al de todo el organismo. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta antes de nosotros incidir? Entonces, normalmente, al momento de incidir, como se ve en la primera imagen, si ustedes ven, en cada punto, me refiero a la parte caudal y craneal del estómago, hay una sutura. Entonces, esas suturas se pueden coger de cualquier tejido del estómago, en el cual el otro asistente las va a tener elevadas, ¿cierto? Entonces, vamos a incidir siempre pues en la curvatura mayor del estómago, que es donde pues están los jugos gástricos, con el fin pues de encontrar, como por así decirlo, la parte más pesada donde de pronto llegamos a querer observar, ya sea el cuerpo extraño o tomar una biopsia de la parte gastroentérica o de la parte pilórica o yeyunal, si lo queremos de este modo, o mirar de pronto la parotomía que tiene el paciente en ese estómago que le produce tantos vómitos o de pronto está tan anoréxico. Entonces, cogemos estas dos suturas, tanto craneal y caudal. Luego, como se ve en la segunda imagen, pues hacemos la incisión con el bisturí
Para profundizar o alargar, pues con una tijera de material se exterioriza la sutura, perdón, la incisión que vamos a realizar. Entonces, ¿para qué son estas dos puntos? No son puntos, sino como puntos de tensión en el estómago. Que pues a lo último se tienen que quitar, es para que estos jugos no se vayan a regar en conjunto con los otros órganos que están, ¿cierto? Para que ese pH pues no me los vaya a generar una sepsis o una sepsia o una proliferación de microorganismos internos que nos puede alterar de pronto patologías. Llegado el caso, pues ya una vez encontremos lo que querramos buscar, ya sea una biopsia, el cuerpo extraño, una masa o dilatación gástrica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suturar. Entonces, siempre se realizan dos suturas, que es la sutura invaginante. Primero se realiza una sutura continua, como se ve de esta manera. Después de esa sutura continua, vamos a hacer una invaginante, que es una sutura sobreexpuesta de la que ya realizamos, donde el cual esa sutura continua, al momento de nosotros tomar la siguiente, se tiene que esconder. Y una vez escondida, pues se quitan las suturas que anteriormente les había comentado, tanto craneal y caudal, para que esos jugos no se rieguen. Llegado para comprobar nosotros de que la sutura no quedó de pronto con algún filtro y que al momento del paciente de comer o de pronto volver a hacer el llenado gástrico, estos jugos pues no nos vayan a contaminar otros órganos, con una jeringa estéril de 1, 2 o 3 ml, se van a introducir dentro del estómago directo, y se va por punción directa y miramos si ese líquido como tal de pronto hay algún filtro que me esté ocasionando de pronto que esa agua se devuelva o no, es que quedó pues bien la sutura. Normalmente pues la sutura del estómago se hace con una más pequeña, puede ser una 3-0, ¿sí? Ya que es un poco más delicado el tejido y este órgano, entonces se puede hacer con ese. Y ya pues para músculos sí puede ser con una 2-0. Entonces normalmente pues en la parte del estómago siempre pues va a haber esta alteración. En la parte de la cirugía pues ya de riñones o uréteres, normalmente se hace la nefrotomía. ¿Qué es la nefrotomía? Pues normalmente se suele utilizar para retirar cálculos alojados de pronto en la pelvis renal o de pronto pues hasta en la vejiga o en la parte uretral. Pero también se puede realizar pues una exploración en la pelvis renal en casos de pronto si haya neoplasias o hematuria que me esté generando pues que el paciente me esté orinando con sangre. Normalmente cuando los pacientes tienen ya un daño renal, pues debe evitarse la nefrotomía en pacientes específicamente con hidronefrosis grave. Hidronefrosis es que como tal la parte medular del riñón está totalmente llena de líquido y ese líquido ya pierde su estructura interna y pues me esté ocasionando que el riñón derecho o izquierdo trabaje el doble, ya que este pues no se puede trabajar de manera correcta. Entonces, si el paciente tiene esta patología, pues es indispensable evitar pues esta nefrotomía, ya que pues nos puede ocasionar que la parte superficial pues haya una pérdida mayor a la que ya tiene el paciente. Entonces puede disminuir la función renal entre un 25 y un 50%, llegado el caso de que el paciente tenga una enfermedad. Entonces, como anteriormente lo dije, pues normalmente se hace pues para retirar cálculos alojados. Entonces, normalmente pues en este caso pues no es que se dé tanto en la parte del riñón, sino más que todo en la parte del uréter. Entonces, ahí que compone la parte pues del uréter, vena renal y arteria renal, que son las que debemos cuidar al momento de nosotros si llegamos a querer incidir en la parte del riñón. Entonces, estas dos son las que debemos cuidar. Normalmente, en algunas ocasiones, también se hace una nefrotomía parcial, que es quitar una incisión, una porción completa del riñón, ¿sí? Que puede ser necrótica, neoplasia o que sea maligna para el paciente y pues la tengamos que retirar. Entonces, normalmente pues en el riñón es el cuidado total de estas dos arterias y venas para compensar pues que el paciente a largo plazo no me tenga una disfunción renal de un 25 o un 50%. En la vejiga,
también pues se producen muchos cálculos renales. En esta porción pues también es importante que tengamos estos puntos de tensión, lo mismo que el estómago al momento pues de incidir. Entonces, hacemos estos puntos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la orina tiene un pH diferente, una es alcalina, otra es ácida, dependiendo del paciente, y no querramos que esta orina pues se derrame en los otros órganos para que me genere de pronto una sepsis o una septicemia a largo plazo. Y que pues estos líquidos solamente no se rieguen, o que si se riegan sean afuera de la cavidad abdominal. Entonces se hace la incisión que previamente pues les había comentado con un bisturí. Ahí pues se pueden sacar los cálculos o el sedimento, o normalmente pues en cirugía, en este tipo de órganos es como lo más común el sedimento y los cálculos. Aquí se realiza la misma sutura continua y luego la invaginante para esconder la que hicimos, y se realiza la prueba con una jeringa con cloruro líquido, y se mira si de pronto quedó con filtración para pues reforzar la sutura y que no nos queden de pronto alteraciones. Y por último tenemos el aparato respiratorio. Normalmente nos llega paciente con neumotórax, que es como la patología más en pequeños animales con lo que más nos llega. Normalmente pues el neumotórax se define como presencia de aire dentro de la cavidad pleural que provoca como tal un colapso a nivel pulmonar y en el tejido adyacente. Puede aparecerse de forma espontánea o por consecuencia de traumatismos, infecciones, por carga parasitaria, por neoplasias o que induzcan perforaciones en las vías aéreas. Desde cualquier nivel, ya sea en la parte de la tráquea, que esto me conduzca a la parte alveolar, o incluso desde el esófago. El tratamiento pues es básico con un drenaje o eliminación de una causa primaria. Normalmente pues hay dos tipos de neumotórax, que puede ser abierto, que comunica el medio interno con el externo, y otro que es cerrado, que solamente pues va a estar en la parte interna, que como tal va a estar en la parte pleural visceral. Entonces, ¿cómo de pronto podemos corregir esto? Entonces, normalmente pues no solo existe el neumotórax, también existe el hemotórax, que es sangre, pus, que sería piotórax, linfa, que sería el quilotórax, líquido seroso, que sería el traxudado, y el neumotórax que les expuse anteriormente, pues es aire. Entonces, normalmente pues los pacientes llegan cianóticos con un distrés respiratorio bastante alterado, una respiración toracoabdominal o solo abdominal, con una posición adecuada para ellos poder respirar. Unos a veces respiran con boca abierta. La posición normalmente cuando hay este tipo de patologías a nivel pulmonar es de ortopnea. Entonces, el paciente genera esta posición en el cuello, donde su cuello siempre va a estar elevado y sus miembros anteriores siempre separados o a veces casi pegados completamente a una superficie plana para ellos poder respirar. Normalmente siempre se realiza, pues, como les dije anteriormente antes de iniciar la clase, una tricotomía amplia y suficiente en la parte de incidir. Nuestras ayudas diagnósticas en estas son principalmente pues la ecografía y una radiografía, que nos indican de pronto cuál pulmón, tanto derecho o izquierdo, está más alterado, o si necesito eliminar de ambos pulmones o solamente de uno. ¿Qué podemos implementar? Un pericranial, ¿sí? En conjunto con una llave de 3 vías, y aparte pues para sacar líquido una jeringa de 20 o de 50 ml. Si queremos hacer una simple punción, podemos implementar estos dos, o a veces hasta un catéter, un yelco, ya sea rosado o amarillo o azul, dependiendo del tamaño del paciente, con el fin pues de solamente hacer esa sola punción y liberar ya sea sangre, pus o líquido o aire del paciente. Si sospecho que es aire, normalmente tengo que hacer la punción más caudal, más craneal hacia la parte de la columna, ¿sí? Porque es aire, el aire pues no va a caer. Si sospecho que es si sospecho que es pus o sangre, normalmente pues va a tener más peso, entonces va a estar más en la parte del diafragma del paciente.
El punto donde debo funcionar siempre es en el octavo espacio intercostal. Entonces, como les digo, ya sea caudal o craneal. Entonces, dependiendo de lo que en nuestros diagnósticos por radiografía o ecografía encontremos. Entonces, realizamos la punción y junto con la llave 3 vías empezamos a liberar este tipo de líquido para que el paciente pueda respirar mejor, como se muestra aquí. Lo que no se debe realizar es la segunda imagen, pues ahí no se nota demasiado que el paciente pues tenga una tricotomía. Es importante al momento de nosotros ingresar cualquier órgano, como les dije, evitar cualquier contaminación externa. Por último, si llegado al caso el paciente está bastante inundado, pues necesitamos realizar un tubo a tórax de urgencia. Estos tubos a tórax se pueden dejar máximo 24 horas, o si no, 2 días, y eso es mucho. ¿Por qué? Porque pues ahí va a haber más contaminación. ¿Por qué? Porque va a estar expuesto un punto con el exterior al interior y pues va a haber proliferación bacteriana. Entonces, este tubo se puede hacer con una sonda Nelaton número 8 o 6, que es una de las pues más delgaditas. Se realiza una incisión en el octavo espacio intercostal, en el cual pues se realiza, pues luego se atraviesa como tal los músculos torácicos y se deja el tubo fijo en esta área. Luego se sutura músculo, luego se sutura piel y a ese tubo se le conecta la llave de 3 vías para estar sacando ya sea aire o líquido, neumotórax o hemotórax por esta llave de 3 vías en conjunto pues con una jeringa de 10 o de 50, perdón, de 20 o de 50. Lo ideal, pues como les dije, ya sea mirar en qué pulmón está o si es necesario poner 2 tubos a tórax, uno en el lado izquierdo o derecho, dependiendo pues la cantidad de líquido que presenta el paciente dentro del organismo. Y lo máximo que podemos dejar pues este tubo, como les digo, es 24 horas, reevaluamos con otra placa radiológica o de pronto otra ecografía o mirar si de pronto el líquido o aire pues ya no sigue saliendo. Normalmente, ¿cómo sabemos nosotros hasta qué punto debemos dejar de pronto el tubo que nosotros digamos, listo, ya le podemos quitar el tubo a tórax cuando el paciente al momento de con la jeringa tenemos una presión negativa? Presión negativa es que ya no sale ni agua, ni aire, ni sangre en el momento de la extracción y que el émbolo se retrae solo completamente, generando una presión negativa. Si fuera positiva, entonces el émbolo se deja retraer sacando aire o líquido. Y listo, muchachos, eso era lo que les quería compartir referente pues a la clase de manejo de tejidos y órganos. Entonces ahora pasamos a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase, con mucho gusto se las puedo contestar. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Mañana nos va a llegar una paciente que aparentemente ahorita hace un rato la fue a mirar y tiene como retención de líquido. Entonces, pues, ahí ¿qué se podría hacer con la aguja para bovino en la línea blanca para traer el líquido? ¿O simplemente hago una... Bueno, retención de líquidos para mí es que está generando edema, ¿sí? El edema es pulmonar, ¿sí? Porque también hay edema de miembros o tenemos ascitis, que es en la parte abdominal. Entonces, ¿me confirmas qué tipo de edema está presentando la paciente? La verdad que como me hizo como una videollamada el cliente, pero se ve como que la parte del estómago del paciente está muy aguadita, muy blanda, como que si tuviera mucha agua. Y aparentemente se ve como retención de líquidos. Bueno, si es en la parte abdominal sería pues una ascitis.
¿sí? Normalmente, pues, esto sería secundario a una patología primaria. Entonces, lo que tú debes pensar es por qué me está generando esa citis. No solo extraer el líquido, que es lo ideal en el estómago, no sería extraerlo. Si es solamente en la parte torácica, como les mencioné, si está generando un edema, que es líquido entre la parte pleural, sí podría ser un tubotórax, ¿sí? Para extraer el líquido. ¿Por qué? Porque ese líquido me está presionando la parte cardíaca y la parte respiratoria del paciente, que no me está dejando que el paciente me respire de manera correcta y me genere esto, que el paciente se ponga cianótico y que genere una posición para el poder respirar. Entonces, lo que te recomendaría es mirar. Normalmente la citis de pronto puede ser por uno, problemas hormonales, problemas cardíacos, o de pronto que el paciente pues haya tenido de pronto una sepsis de bastante tiempo y genere de pronto este tipo de extravasación vascular. Entonces tienes que ver es el factor primario de por qué se genera esa citis. Si es cardíaca, mirar pues cómo está el corazón y si necesita pues una medicina, ya sea un pimovendano, un cardial, para regular la parte cardíaca. Si es hormonal, hacerle un perfil tiroideo, mirar si es hipotiroideo, si es hipertiroideo o si es cuchiniano, también me genera esta alteración. O si de pronto es una infección, pero si es en estómago, no te recomiendo que saques el líquido porque vas a generar luego una peritonitis. Eh, lo que puedes hacer, un medicamento para diseminar ese líquido es una furosemida o un diuribet que me ayuda a que esto atrape el líquido y se pueda eliminar vía por orina y estabilizar el paciente. Pero pues ahí sí es una gran pregunta porque pues son varias patologías que tienes que ver. Miro que ya le mandé al cliente que le dé la furosemida hasta el día de mañana para hacer la ecografía y según eso ya pues proceder. Y Otra recordar, de las cosas también es que según el cliente, la paciente está dando de lactar, tiene ya los cachorros ya un mes y de un momento a otro ya se dio cuenta que tiene problema la paciente. Entonces eso, mira. ok, entonces ahí debes tener en cuenta eso, si ella todavía pues está amamantando, saber que pues esa droga pues se va a ir vía pues por la parte de la lactaria, entonces eso le va a afectar a los cachorros. La furosemida tiene una alteración en la parte renal, entonces mira porfa que la paciente no tenga aparte un daño renal y que por administrarle un diurético pues le estemos causando un daño terciario al riñón. Entonces, mírale bien, sacarle pues una bioquímica para mirar pues al menos un BUN y una creatinina para mirar si de pronto es un paciente con falla renal. Pero Gracias. siempre cuando hay líquido, tiene que Ajá. haber algo primario que me ocasione eso secundario. Entonces, mira, si tratas lo primario, tratas el resto. Ya miro, clarísima la respuesta. Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. El libro donde yo proporciono las imágenes es La Fossum, ya les digo el nombre. Cirugía de pequeños animales de tercera edición de La Fossum. Es el libro donde yo siempre me guío por la parte quirúrgica y las imágenes. De igual manera, pues en las diapositivas les dejo pues el nombre de los libros donde yo pues saco la información para que ustedes lo tengan y los puedan leer. ¿En qué nivel se puede puncionar cuando hay neumotórax? Entonces, como anteriormente les dije, neumotórax pues es aire. Entonces, si es aire, ustedes saben pues que el aire pues siempre va a estar en la parte caudal o sea, en la parte superior para que me entiendan del pulmón. Entonces va a estar arriba de los pulmones. Entonces debo puncionar más cerca a la parte dorsal de la columna, o sea, la parte cervical, torácica y lumbar, en el octavo espacio intercostal.
se puede poner el dren o se puede puncionar para sacar aire. Si ya ustedes piensan que es sangre o que es de pronto hemotórax, entonces en el mismo octavo espacio intercostal, pero más cerca a la parte del esternón, ya que pues ese líquido se va a ir hasta la parte de abajo pulmonar. Entonces esa sería la parte ideal donde debes puncionar. Me preguntan, ¿se puede usar Virgo como desinfectantes en cirugía? Bueno, ese nombre no lo conozco. Virgo, si quieres me escribes qué componentes tiene el Virgo, porque la verdad no lo había escuchado. ¿O es vinagre? Bueno, ahí sería que me aclararas de pronto qué es, o de pronto es un desinfectante para el material quirúrgico, creo que también es. ¿Me confirmas? Dice, doctora, diagnóstico por presencia de líquido o en gastos diagnósticos por ecografía. Ah, bueno, pues para nosotros mirar si hay líquido, normalmente pues nuestras ayudas diagnósticas de la mano pues sería la parte de la ecografía y la parte de radiografía. Entonces, nosotros cómo sabemos radiológicamente que un paciente tiene ascitis o tiene edema pulmonar, perdón, neumotórax o hidrotórax. En la parte pulmonar no se va a ver la parte del corazón. Entonces, si nosotros no vemos el corazón en la radiografía, quiere decir que hay algo que lo está sobreposicionando y normalmente el corazón se tiene que ver. Entonces, si no vemos la silueta cardíaca, quiere decir que hay un agente en la parte pleural, tanto el tórax y la pleura, que me está generando esa visualización. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que el paciente puede tener líquido o aire. Por ecografía, normalmente se ve como un halo de luz o una sombra acústica en la parte pulmonar, que me indica que el corazón o la parte pleural está con un defecto y que por ende pues el paciente no está respirando bien. Entonces, por estas dos ayudas diagnósticas me puedo yo guiar de que el paciente sí tiene algo a nivel pulmonar. Vircon se llama un desinfectante. Entonces, pues normalmente el que hay acá de pronto en Colombia que es parecido a ese, creo que el Biosef. Entonces, el Biosef se utiliza para esterilizar el material quirúrgico en frío. Entonces, una vez previamente nosotros limpiamos muy bien el material de cirugía, ponemos este Biosef que estoy mirando, creo que tienen los mismos componentes, que es un cloruro de amoníaco con ácido cuaternario, entonces sí te serviría. Entonces este sirve para esterilizar el material quirúrgico en frío, por ahí se deja actuar entre media hora y se puede utilizar. Y este también me va a ayudar a desinfectar zonas, tanto fómites inactivados, ya sea pues la mesa de cirugía o suelos. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a contrarrestar pues la parte de bacterias gram positivas y negativas, pero específicamente este me va a ayudar con bacterias gram positivas y la parte de los hongos. Entonces sí lo puedes utilizar. No sé si de pronto alguna tiene alguna otra duda o de pronto quiere compartir un caso. Pues para eso estamos y para eso es este espacio. Tengo una pregunta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntame. En casos de neumotórax, bueno, ya mencionó la forma, ¿no?, de hacer punción y extraer lo que está, ¿no?, el aire. Pero, digamos, ¿habría otra forma en la que se pueda hacer un tratamiento sin hacer punción? Sí, claro. Pues a ver,
en el momento de nosotros generar de pronto o liberar esta presión que tiene a nivel cardíaco para que el paciente pueda respirar bien, se pueden agregar diuréticos, ¿sí? Llegado el caso, pues, de que sea líquido. Entonces, diuréticos como la furosemida que anteriormente la mencioné. Las dosis que yo puedo manejar o implementar en pacientes de pronto críticos, entonces puedo hacer una curva de una hora, de cada hora por 6 horas. La furosemida la manejo a 1% por el peso dividido la concentración y se suministra cada hora, aumentando la proliferación de orina y que este diurético se elimine por esta misma. Entonces, se puede reducir esta patología a nivel pulmonar. Pero si ya ves que tu paciente está cianótico, que le cuesta respirar, es allí pues donde tienes que poner el tubo. Pero se puede tratar sin poner el tubo. Siempre y cuando, como le dije a tu anterior compañero, mirar la causa primaria, porque el edema pulmonar, la citis o el líquido es algo secundario de una enfermedad primaria. Tienes que en tu clínica, como médico, pues mirar por qué viene el paciente, qué factores o qué signos me está presentando el paciente para que me esté generando ese problema secundario. Entonces, como les dije, si es algo cardíaco, entonces tengo que tratar el corazón y si trato el corazón, pues me puede reducir esa carga de líquido o edema que me está ocasionando el paciente, ¿sí? O si de pronto es algo séptico o algo hormonal. Entonces, tenemos que ver es pues, la parte primaria, pero normalmente pues de pronto para ayudar a diseminar ese líquido, se puede hacer una curva de furosemida siempre y cuando el riñón esté bien, por hora, al menos por 6 horas. Entonces, el paciente me va a orinar y va a poner esa parte renal o la regina y angiotensina a funcionar de manera full para que me saque todo ese líquido. Y depende pues ya de los otros medicamentos, de cómo llegue el paciente. Si llegó deshidratado, pues instaurar una terapia de choque de mantenimiento. Si presenta fiebre, poner antipiréticos, ¿sí? Dependiendo de eso, pero sí se puede tratar. Entendido, Amigo, gracias. entonces, pues la furosemida, en mi caso que le pregunté anteriormente, entonces pondría cada hora, dice usted, eso recomienda. Pero sí, dependiendo pues del caso, ¿no? Eso ya sería pues en casos graves, pero tú de pronto puedes poner una dosis cada 12 horas, por lo menos de dosis de 2 miligramos. Por el peso de la concentración, miras cómo evoluciona, si se puede repetir. Llegado el caso de que no, pues puedes hacer la curva, pero como te digo, siempre y cuando cuidando el riñón. Ah, claro, sí, mandé cada 12 horas, mi doc. Muchas gracias. Bueno. La técnica de dilatación volvulogástrica. Entonces, ¿por qué se genera un vólvulo gástrico? Normalmente pues se produce más que todo es en caninos. Entonces, en caninos se puede producir por uno que el paciente haya llegado de un viaje de una caminata bastante larga y que llegue con esas ansias de tomar agua o de comer. Entonces, al momento de tomar agua y de comer, entonces vas a consumir aire. Entonces, al momento de que él come, entonces, cuando abre la boca demasiado, entonces consume 2 litros aire y consume agua. Consume luego aire y luego concentrado, ¿sí? Entonces, el paciente va a tener ese estómago como una bomba que se explota. Entonces, o por otro lado puede ser por un golpe y el paciente recién pues ha comido, pues el estómago se va a distender tanto que se va a llenar de gas. Otro que los pacientes me han llegado, consumen demasiada comida que de pronto los dejan solos y que se bajan todo lo que encuentran en la cocina y tienen ese estómago a reventarse. Entonces, si esa dilatación gástrica no se trata a tiempo, el estómago se puede generar una torsión, ¿sí? Entonces, si de pronto es dilatación, lo que tiene el paciente, se puede, pues, las ayudas diagnósticas con ecografía y radiografía. Entonces, si es dilatación, tengo que sedar el paciente para poner un tubo endotraqueal, una sonda endotraqueal, esofágica,
perdón, una sonda esofágica que me ayude a hacerle un lavado a ese paciente. Entonces ahí me va a liberar gas del paciente y en conjunto con agua voy a hacer un barrido completo de ese estómago. Entonces, con el agua, con la sonda, introduzco agua y saco el agua que saqué, que introducí anteriormente en conjunto con lo que el paciente se haya comido, ya sea concentrado, alimento, lo que él se haya consumido, en conjunto con gas. Lo ideal es no sacar todo el líquido o el agua que el paciente pues se haya consumido o yo haciendo el lavado. ¿Por qué? Porque si dejo el estómago totalmente seco, puedo generar plegamiento y que las mucosas del estómago se unan y pues me generen de pronto gastritis o alteraciones en las mucosas. Entonces por eso es importante generar lubricación. Llegado al caso que esa dilatación bulbogástrica se convierta en una torsión gástrica, entonces ahí lo que tengo que hacer pues ya es cirugía, como por así decirlo. Entonces el paciente se anestesia, se realiza pues la tricotomía normal, entonces se introduce en conjunto en la incisión los músculos que anteriormente pues les comenté. Y esto se mira el paciente, pues, dónde está su torsión. Normalmente, pues, el estómago se gira, entonces lo que hacemos es volverlo a su estado normal y llegado al caso de que esa torsión lleve ya mucho tiempo y genere una necrosis del estómago, entonces esas capas necróticas las tengo que eliminar, porque eso me va a causar una peritonitis a largo plazo. Entonces, como les dije, hacer unas líneas de tensión al momento pues de nosotros incidir el estómago, generar pues la gastropexia, quitamos los bordes que están de pronto necróticos y hacemos una sutura continua y luego la invaginante, llegado al caso que lo requiera. Después de esto es importante tanto en vólvulo gástrico como en torsión gástrica que el paciente tenga una dieta totalmente líquida, me refiero de pronto consumo de pronto de agua poquita o de pronto latas medicadas, ¿sí? De pronto latas gástricas, solo comida líquida o que estas latas se puedan combinar de pronto con un poquito de lactato o glucosa y se puede suministrar por lo menos por 8 días para que vuelva a tomar su utilización normal y su tránsito normal. Me dice cuando hay ok, cuando hay objetos en la parte de la garganta. ¿Qué técnica debemos hacer? Normalmente, pues, en felinos, pronto pueden ser agujas, en pacientes pueden ser pelotas locas, cuando son en el pronto la área de la tráquea o la parte de las vías respiratorias altas de los pacientes. Lo ideal, pues, para nosotros diagnosticar con una radiografía. Pero para, pues, eliminar de pronto estos objetos o cuerpos extraños, lo ideal es hacer una endoscopia, ¿sí? Entonces, la endoscopia, pues, es una cámara que se introduce a nivel oral o nasal, dependiendo, pues, de dónde esté la patología o el cuerpo extraño, y lo observamos en qué posición está. Y pues, la endoscopia, pues, tiene un tipo de pinzas en el cual, pues, tienen unas mallas, tienen de pronto unas garritas que me van a ayudar pues a coger ese cuerpo extraño y me lo van a extraer de forma normal por la parte de la boca sin necesidad de pronto de abrirle el paciente. Llegado el caso pues del que esté, ¿sí? Y este mismo pues también se puede hacer en la parte del estómago. Si llegado el caso el cuerpo extraño está en estómago, por esta endoscopia puedo observar por la cámara que tiene una microcámara, entonces esta sonda va por todo el tracto digestivo y ahí pues me va a observar y pues ahí puedo poner estas pinzas o estas mallitas para extraer pues de manera fácil sin de pronto incidir pues por la parte de la tráquea, que es lo ideal y lo que pues se recomienda normalmente. Llegado el caso pues de que ya sí o sí requieras ingresar quirúrgicamente sin la parte de la endoscopia, en conjunto pues con una laparotomía,
Lo ideal pues es incidir cuidando la parte de las aortas del paciente. Entonces puede ser de la parte ventral, normalmente se hace cuidando siempre la parte de ambas aortas, tanto izquierda o derecha del paciente, y cuidando los cartílagos de la laringe. Normalmente pues la laringe, los cartílagos de la tráquea, normalmente estas cartílagos son muy frágiles, entonces por eso casi no se introducen de manera correcta por la parte quirúrgica, pero ahí se realizan ahí también se realiza sutura con número 3 en la parte de los cartílagos, si quieres en la parte de la tráquea, y pues siempre se realiza de forma ventral, cuidando la parte pues de las aortas. Si llegado el caso lo quieres incidir de esa manera. Bueno, muchachos, ya se acabó la sesión de preguntas, entonces, pues, las diapositivas yo se las comparto con la asesora. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe una última preguntita. Mire, quisiera saber cuáles son los síntomas de un hemotórax o neumotórax, o cómo lo diferencio. ¿Cómo puedo diferenciarlo? Ok, normalmente, pues, el hemotórax es hemo es líquido y neumotórax es aire. Entonces, de pronto, ¿cómo yo los puedo evidenciar? En los signos, los pacientes siempre me van a venir con una posición ortopnédica, como les dije, con respiración con boca abierta y el cuello totalmente estirado. Mucosas cianóticas y una respiración tóraco-abdominal. Siempre me van a llegar con esa alteración. Puede ser que el paciente, y al momento pues de la auscultación, en la parte como tal de ambos pulmones, se te escuchen crepitaciones y borborigmos en ambos pulmones, o de pronto en uno solo, que se evidencia aún más. Entonces, aparte de la auscultación, la respiración tóraco-abdominal, mucosas cianóticas y la posición, ahí puedes darte cuenta. El paciente tiene algo a nivel pulmonar, ya sea aire o líquido. Cualquiera de las dos me puede presentar esa patología o esa sintomatología cuando ves en consulta. Pero pues nuestra ayuda diagnóstica pues se va a hacer el fonendo y una placa radiológica. Y dependiendo pues de lo que tú creas conveniente, pues ya sea el tubatórax o tratarlo médicamente, se podría realizar, pero siempre y cuando pues mires por qué se está generando eso. Gracias, doctora. Vale. Bueno, muchachos, entonces las diapositivas se las comparto con la asesora. Ella se encarga pues de compartirlas y en conjunto pues con los certificados. Entonces, pues espero pues la clase les haya sido de su agrado. Espero verlos en otra oportunidad y pues un saludo desde Colombia y que pasen una feliz noche. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno.